Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo, y mucho menos en la sala de juntas de la empresa que construí con mis propias manos durante 40 años. Fue un martes. Lo recuerdo perfectamente porque los martes siempre fueron nuestro día de reuniones familiares en la oficina. Ese día mi hijo Roberto entró a la sala, como siempre lo hacía con esa seguridad que yo mismo le había enseñado. Pero había algo diferente en sus ojos. Algo que no supe identificar hasta que fue demasiado tarde. Me senté en mi silla, la misma desde 1985, y comencé a hablar sobre los planes de expansión que teníamos para el próximo trimestre. Había trabajado durante meses en este proyecto. Noches sin dormir, análisis de mercado, reuniones con inversionistas. Todo estaba listo. Solo necesitaba la aprobación de la junta directiva donde Roberto ocupaba el puesto de vicepresidente. Pero cuando terminé mi presentación, él no aplaudió. No sonrió. Se quedó mirándome con una expresión que nunca olvidaré. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te toca el corazón, déjame un comentario. Porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver las relaciones familiares para siempre. Roberto se levantó lentamente de su silla. Todos los ojos estaban sobre él. Carraspeó ajustó su corbata y entonces lo dijo. Viejo, esa empresa ya es mía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado, el tic-tac del reloj en la pared, mi propio corazón latiendo como un tambor en mi pecho. ¿Qué dijiste? Pregunté creyendo que había escuchado mal. Lo que oíste. Respondió con una frialdad que nunca había visto en él. Tengo el 51% de las acciones. Tú ya no pintas nada aquí. Es hora de que te retires y dejes que gente con visión moderna maneje esto. Miré alrededor de la sala. Los otros miembros de la junta desviaban la mirada. Algunos miraban sus papeles, otros sus teléfonos. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Mi nuera Cristina estaba sentada junto a Roberto. Sonreía. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que había ganado una batalla que yo ni siquiera sabía que estábamos librando. Roberto, dije intentando mantener la calma. Esta empresa es el legado de tu abuelo. Es nuestra familia. ¿De qué estás hablando? Hablo de que ya firmaste todo, papá. ¿No te acuerdas hace 6 meses cuando estabas enfermo? Firmaste los papeles que te di. Dijiste que confiabas en mí. Y entonces lo recordé. Había estado en el hospital con neumonía, débil, cansado, con fiebre. Roberto había llegado con unos documentos. Solo son papeles rutinarios, papá, para proteger la empresa mientras te recuperas. Y yo, como un tonto, confié en mi propio hijo. Así que puedes irte a casa, continuó Roberto. O mejor aún, podemos buscar una buena residencia para personas mayores. Un lugar donde puedas descansar. Ya cumpliste tu función. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. 40 años. 40 años de mi vida de sacrificios, de construir algo de la nada. Y mi hijo lo estaba destruyendo en 5 minutos. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que yo había aprendido algo muy importante en mi vida. Nunca confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en tu propia sangre. ¿Y lo que pasó después? Bueno, eso cambió todo. Porque verás, mi hijo cometió un error que le costaría todo lo que creía haber ganado. Me llamo Fernando Gutiérrez, tengo 68 años, y durante 40 años construí Transportes Gutiérrez desde cero, hasta convertirla en una de las empresas de logística más respetadas de Madrid. Nací en un pueblo pequeño de Castilla. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. Crecí con las manos manchadas de grasa, ayudando a papá en el taller después de la escuela. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad. Mi padre siempre decía, Fernando, un hombre vale por su palabra y por su trabajo. A los 28 años, con un préstamo del banco y un camión de segunda mano, empecé mi negocio. Al principio era solo yo. Conducía 16 horas al día, dormía en el camión, comía bocadillos fríos.
Pero poco a poco, con esfuerzo y honestidad, la empresa comenzó a crecer. Conocí a mi esposa María en una gasolinera en 1982. Ella trabajaba en la cafetería. Me sirvió un café y me preguntó por qué tenía esa cara de cansado. Le conté mi historia y ella sonrió. «Algún día serás exitoso», me dijo. Y tenía razón. Nos casamos 6 meses después. María no solo fue mi esposa, fue mi socia, mi consejera, mi mejor amiga. Cuando la empresa empezó a crecer, ella manejaba la contabilidad. Tenía un talento natural para los números que yo nunca tuve. Juntos compramos nuestro segundo camión, luego el tercero, luego una pequeña oficina. Roberto nació en 1985, el mismo año que abrimos nuestra primera sede oficial. Era un bebé hermoso, con los ojos de su madre, y pensé en ese momento con mi determinación. Lo criamos con amor, pero también con valores. Le enseñé que el dinero se gana con sudor, que la familia es lo más importante, que la palabra vale más que cualquier contrato. Cuando Roberto tenía 12 años, lo llevaba conmigo en los viajes cortos. Le mostraba cómo revisar los camiones, cómo tratar a los clientes, cómo resolver problemas. Él parecía fascinado. «Algún día, papá, haré que esta empresa sea aún más grande», me decía, y yo le creía. María murió hace 5 años. Cáncer. Fue rápido y cruel. En 3 meses la perdí. Su último deseo fue que yo cuidara bien de Roberto, que me asegurara de que la empresa quedara en buenas manos. «Prométeme que estarás bien», me susurró en el hospital. «Prométeme que Roberto sabrá valorar todo lo que hiciste». Le prometí. Y he pasado estos 5 años intentando cumplir esa promesa. Después de que María murió, Roberto comenzó a cambiar. O tal vez siempre fue así, y yo simplemente no quise verlo. Se casó con Cristina 2 años después del funeral. Ella era diferente. Venía de una familia adinerada, había estudiado en escuelas privadas, siempre vestía ropa de marca. Al principio intenté darle el beneficio de la duda. «Es mi nuera», pensaba. «Es parte de la familia ahora». Pero Cristina tenía otras ideas sobre lo que significaba ser parte de esta familia. Empezó con comentarios pequeños. «Fernando, ¿no crees que deberías modernizar tu guardarropa? Esta oficina necesita una renovación completa. Roberto merece un salario más alto, ¿no crees?». Al principio los ignoré. Eran solo palabras. Pero luego los comentarios se volvieron más directos. «A tu edad, Fernando, deberías pensar en retirarte. Roberto tiene ideas frescas que tú no puedes entender. La empresa necesita sangre joven. Y Roberto, mi hijo, el niño, al que crié, al que enseñé todo lo que sé, comenzó a repetir esas mismas palabras, como si fueran suyas, como si no reconociera todo lo que habíamos construido juntos. Soy ingeniero de formación, aunque aprendí más en la calle que en la universidad. Me especialicé en logística y transporte porque amaba la idea de conectar lugares, de hacer que las cosas llegaran a donde debían estar. Esa fue siempre mi filosofía, poner las cosas en su lugar correcto. Durante 40 años manejé esta empresa con integridad. Traté a mis empleados como familia. Muchos de ellos han estado conmigo desde el principio. Jesús, mi gerente de operaciones, lleva 32 años en la empresa. Carmen, la contadora, 28 años. Ellos conocen cada detalle, cada sacrificio, cada momento difícil que superamos juntos. Y ahora, en una sala de juntas fría y silenciosa, mi propio hijo me estaba diciendo que ya no era necesario, que mi tiempo había terminado. Pero lo que Roberto no sabía, lo que Cristina tampoco sabía, era que yo había pasado 40 años aprendiendo a leer a las personas, a detectar las mentiras, a anticipar los movimientos, y en los últimos 6 meses había visto señales que no podía ignorar. Reuniones secretas, llamadas telefónicas que Roberto cortaba cuando yo entraba a la habitación, documentos que desaparecían de mi escritorio, conversaciones susurradas entre él y Cristina que se detenían bruscamente cuando me acercaba. Yo no era tonto, viejo tal vez, cansado definitivamente, pero nunca tonto. Y por eso 3 meses antes de ese martes fatídico en la sala de juntas, había tomado una decisión que cambiaría todo. Pero primero déjame contarte cómo llegamos hasta ese momento.
porque para entender lo que pasó después, necesitas saber exactamente cómo mi propio hijo planeó robarme todo lo que había construido. Era un domingo de octubre 3 meses antes de aquella reunión que cambiaría todo. El sol entraba por las ventanas de mi casa. Esa casa que María y yo compramos en 1990, cuando la empresa finalmente nos permitió soñar con algo más grande que un apartamento pequeño. Había preparado un arroz con pollo, la receta de mi madre. El olor llenaba toda la cocina mezclándose con el aroma del pan recién horneado, que había comprado en la panadería de don Julián, a 2 calles de aquí. Era tradición. Cada 2 domingos, Roberto y Cristina venían a comer. O al menos eso hacíamos antes. Últimamente las visitas se habían vuelto menos frecuentes. Siempre había una excusa. Cristina tiene un compromiso social. Estamos muy ocupados con un proyecto nuevo. Tal vez la próxima semana, papá. Pero ese domingo habían confirmado. Roberto me había llamado el viernes. Necesitamos hablar de algunas cosas de la empresa, papá. ¿Está bien si vamos el domingo? Por supuesto que estaba bien. Era mi hijo. Siempre estaba bien. Puse la mesa con el mantel que María había bordado años atrás. Coloqué sus platos favoritos, los de porcelana con bordes dorados, que solo usábamos en ocasiones especiales. Abrí una botella de Rioja de la cosecha que a Roberto le gustaba. Todo tenía que ser perfecto. Llegaron a las 2:30 de la tarde, media hora tarde, como siempre últimamente. Roberto vestía un traje caro, uno que yo no reconocía. Cristina llevaba un vestido blanco ajustado y unos tacones que hacían ruido contra el suelo de madera de mi entrada. Parecían ir a una gala, no a un almuerzo familiar. «Hola, papá», dijo Roberto dándome un abrazo rápido de esos que apenas rozan los hombros. No como los abrazos de antes cuando era niño, y se aferraba a mí como si yo fuera su superhéroe. «Fernando», saludó Cristina ofreciéndome su mejilla sin realmente acercarse. Olía a un perfume caro y penetrante que me irritó la nariz. «Pasen, pasen», dije intentando sonar alegre. «La comida está lista. Espero que tengan hambre». Nos sentamos a la mesa. Serví el arroz, el pollo, la ensalada. Roberto probó un bocado y asintió. «Está bien, papá». «¿Bien?» No delicioso como solía decir. «Solo bien». Cristina apenas tocó su plato. Movía la comida de un lado a otro con el tenedor como si estuviera buscando algo que no encontraba. «¿Está muy condimentado?», pregunté preocupado. «Oh, no, Fernando. Es que estoy cuidando mi dieta, ya sabes cómo es». No sabía cómo era. María siempre decía que rechazar la comida de alguien era rechazar su cariño. Pero no dije nada. Sonreí y seguí comiendo. Hablamos de cosas triviales durante los primeros 20 minutos. El clima, el tráfico, las noticias. Roberto respondía con monosílabos mirando ocasionalmente su teléfono, que había dejado sobre la mesa vibrando cada pocos minutos. «¿Todo bien en el trabajo?», pregunté intentando iniciar una conversación real. «Sí, papá. Todo bien». Pausa. Otro bocado. Silencio. Fue entonces cuando noté algo. Roberto y Cristina intercambiaron una mirada. Fue rápida, casi imperceptible, pero yo la vi. Era una mirada de complicidad. De ahora o nunca. Roberto dejó su tenedor sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el comedor silencioso. Carraspeó igual que lo hacía cuando era niño, y tenía que confesar que había roto algo. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Algo en su tono no me gustó. Pero asentí, dejé mi tenedor y le di toda mi atención. «Claro, hijo. Dime». «Es sobre la empresa». Hizo otra pausa buscando las palabras. Cristina puso su mano sobre la de él animándolo. «Creo que es momento de que pienses seriamente en tu retiro». La palabra cayó sobre la mesa como una piedra. «Retiro. Retiro», repetí sintiendo cómo algo se tensaba en mi pecho. «Roberto, tengo 68 años. Estoy en perfecto estado de salud. ¿Por qué hablaríamos de retiro?» «Precisamente por eso, papá.
intervino Cristina con esa voz dulce pero firme que usaba cuando quería sonar razonable. Tienes 68. Ya trabajaste suficiente. Ya construiste tu legado. Es tiempo de que disfrutes, que viajes, que descanses. Yo no quiero descansar. Respondí sintiendo cómo la irritación comenzaba a crecer. Me gusta trabajar. La empresa es mi vida. Es a ti, papá, y ese es el problema, dijo Roberto inclinándose hacia adelante. La empresa no debería ser tu vida. Deberías tener una vida fuera de la oficina. Mamá hubiera querido eso para ti. Ahí estaba, la carta de María. Siempre la usaba cuando quería que yo hiciera algo, y sabía que dolía. No metas a tu madre en esto, dije más cortante de lo que pretendía. Papá, solo estamos preocupados por ti, continuó Roberto. Además, Cristina y yo hemos estado revisando las finanzas de la empresa y creemos que hay oportunidades que estamos perdiendo porque la forma en que manejas las cosas es un poco anticuada. Anticuada. Esa palabra resonó en mis oídos. La empresa que construí de la nada era anticuada. ¿Qué quieres decir con anticuada? Pregunté manteniendo la calma aunque sentía como la sangre me hervía. Mira, papá, el mundo ha cambiado. Necesitamos automatización, inteligencia artificial, una presencia más fuerte en redes sociales. Necesitamos modernizarnos si queremos competir. Hemos estado compitiendo perfectamente durante 40 años. Sí, pero esto es el siglo XXI. Las cosas que funcionaban antes ya no funcionan. Roberto tomó un sorbo de vino como si necesitara valor para lo siguiente. Por eso hemos estado pensando, tal vez sería mejor si yo tomara el control total. Si tú te retiraras oficialmente y me dejaras implementar los cambios necesarios. Ahí estaba. La verdadera razón de esta visita no era preocupación, no era amor filial, era ambición. Ya eres vicepresidente, dije lentamente. Tienes voz y voto en todas las decisiones importantes. ¿Qué más quieres? Cristina y Roberto intercambiaron otra mirada, esta vez más larga. Quiero ser presidente, dijo Roberto finalmente. Quiero que transfieras tus acciones a mi nombre. Quiero control total de las operaciones. Me recosté en mi silla estudiándolo. Este era mi hijo. El niño que había llevado sobre mis hombros en el parque. El joven al que ayudé con sus tareas de matemáticas. El hombre al que entrené personalmente en el negocio. Y ahora me estaba pidiendo que renunciara a todo. ¿Y yo qué haría? Pregunté. Descansar, papá. Vivir. Disfrutar el dinero que has ganado. Podríamos conseguirte un buen apartamento más pequeño, más fácil de mantener. O incluso... Se detuvo. ¿O incluso qué? Bueno, hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Con actividades enfermeras, todo lo que necesitas. Residencias. Querían meterme en una residencia. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. No era dolor físico. Era algo peor. Era la realización de que mi propio hijo me veía como un estorbo. Como algo que necesitaba ser guardado, archivado, olvidado. Entiendo. Dije finalmente, mi voz sonando hueca incluso para mí mismo. ¿De verdad? La cara de Roberto se iluminó. ¿Entonces lo considerarás? Consideraré todo lo que me has dicho. Cristina sonrió esa sonrisa que ahora reconocía como triunfante. Es la mejor decisión, Fernando. Ya verás. Terminamos de comer en silencio. Bueno, ellos comieron postre, un flan que había preparado. Yo solo observaba viendo cómo mi hijo y mi nuera celebraban silenciosamente lo que creían era una victoria. Se fueron 1 hora después. Gracias por la comida, papá, dijo Roberto en la puerta. Y gracias por ser tan comprensivo. Hablaremos más esta semana. Sí, podemos empezar a ver los papeles, hablar con el abogado de la familia. Asentí. Claro, hijo. Cerré la puerta detrás de ellos. Y me quedé ahí en mi entrada rodeado por el silencio de una casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacía. Miré la fotografía de María en la repisa del recibidor.
su sonrisa congelada en el tiempo, sus ojos llenos de esa bondad que siempre la caracterizó. María, susurré, creo que nuestro hijo no es quien creíamos que era. Pero incluso mientras decía esas palabras en el fondo de mi mente, algo comenzaba a despertar. No era tristeza, no era resignación, era algo más frío, más calculado. Porque si había algo que 40 años en el mundo de los negocios me habían enseñado, era esto: cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles. Y Roberto acababa de mostrarme exactamente quién era. Esa noche no dormí. Me senté en mi estudio rodeado por los archivos y documentos de 4 décadas de trabajo. Y comencé a planear. Porque si querían jugar sucio, yo conocía las reglas mejor que nadie. Pasaron 2 semanas después de aquel domingo. 2 semanas en las que actué como si nada hubiera pasado. Seguí yendo a la oficina cada mañana a las 7 como había hecho durante 40 años. Saludaba a Roberto con una sonrisa. Asentía en las reuniones. Me comportaba exactamente como el viejo tonto que ellos creían que era. Pero por las noches en mi estudio trabajaba en algo diferente. Llamé a Jesús, mi gerente de operaciones, una noche después de que todos se hubieran ido. Él había estado conmigo desde 1993. Lo conocía desde que era un joven conductor con sueños de superarse. Ahora tenía 52 años, 3 hijos en la universidad, y era la persona más leal que conocía. Jesús, le dije, necesito que me hagas un favor, y necesito que sea completamente confidencial. Su rostro se puso serio. Lo que necesite, don Fernando. Quiero que revises todas las transacciones financieras de los últimos 6 meses, especialmente las que Roberto ha autorizado. Cada una. Y quiero copias de todos los contratos nuevos que ha firmado. Jesús no preguntó por qué. Simplemente asintió. Lo tendré en 3 días. 3 días después tenía un sobre manila grueso sobre mi escritorio. Lo abrí con manos temblorosas. Lo que encontré me heló la sangre. Roberto había estado desviando fondos, no grandes cantidades que alertaran las auditorías, sino pequeñas sumas aquí y allá. 20,000 euros de un proyecto, 30,000 de otro, facturadas como gastos operativos o inversiones en infraestructura. Pero cuando Jesús rastreó a dónde iban esos fondos, descubrió que terminaban en una cuenta a nombre de una empresa fantasma. Una empresa cuyo único accionista era Cristina. Había más. Roberto había firmado contratos con proveedores nuevos, eliminando a compañías con las que habíamos trabajado durante décadas. La razón. Los nuevos proveedores cobraban el triple, pero casualmente eran empresas vinculadas a la familia de Cristina. Mi propio hijo me estaba robando, sistemáticamente, deliberadamente. ¿Cuánto? Le pregunté a Jesús, sintiendo cómo mi voz se quebraba. En total, en los últimos 6 meses, aproximadamente 450,000 euros. Cerré los ojos. 450,000 euros. Casi medio millón. Y yo había estado tan ciego, tan confiado en que mi hijo tenía la misma integridad que yo le había enseñado. Gracias, Jesús. Esto queda entre nosotros. ¿Qué va a hacer don Fernando? Lo miré. Este hombre había sido leal durante 32 años. Merecía saber la verdad. Voy a proteger lo que construimos, dije simplemente. Al día siguiente llamé a mi viejo amigo Alberto Mendoza. Había sido mi abogado durante 25 años desde que la empresa creció lo suficiente como para necesitar asesoría legal permanente. Se había jubilado hacía 3 años, pero seguíamos en contacto. Alberto, necesito consejo. En privado. Puedes venir a mi casa esta noche. Llegó a las 8 con un maletín y una expresión preocupada. Le serví un whisky y le conté todo. Los documentos que había firmado en el hospital. Las irregularidades financieras. El plan de Roberto de forzar mi retiro. Alberto escuchó en silencio tomando notas ocasionales. Cuando terminé se recostó en su silla y suspiró profundamente. Fernando, esto es serio. Muy serio. Si firmaste esos documentos mientras estabas bajo medicación fuerte, podríamos argumentar incapacidad temporal. Pero necesitaríamos los registros médicos del hospital.
Los tengo. Bien. También necesito ver exactamente qué firmaste. No tengo copias. Roberto se las llevó todas. Alberto frunció el ceño. Entonces tendremos que ser estratégicos. Dame una semana. Voy a investigar discretamente. Mientras tanto, no firmes nada más. Absolutamente nada. Una semana después, Alberto regresó. Esta vez no sonreía. Fernando, las noticias son mixtas. Los documentos que firmaste le dan a Roberto control del 51% de las acciones. Pero hay una cláusula que él probablemente no leyó con cuidado. Una cláusula que tú mismo pusiste en los estatutos de la empresa hace 20 años. Me incliné hacia adelante. ¿Qué cláusula? Cualquier transferencia de más del 49% de las acciones debe ser aprobada por una junta extraordinaria con todos los miembros fundadores presentes. Y según los registros, hay 3 miembros fundadores: tú, tu difunta esposa María y tu antiguo socio Ramón Ortiz. Ramón. No había pensado en él en años. Habíamos sido socios al inicio, pero él vendió su participación en 1995 cuando decidió mudarse a Argentina. Pero técnicamente seguía siendo un miembro fundador. Eso significa que técnicamente esa transferencia de acciones no es válida hasta que se convoque esa junta. Y dado que María falleció, sus acciones están en un fideicomiso, que según tengo entendido tú controlas como viudo. Sentí como una chispa de esperanza se encendía en mi pecho. ¿Estás seguro? Completamente. Roberto tiene un papel que dice que controla el 51%, pero ese papel no vale nada sin la aprobación formal. Es una tecnicidad legal, pero es válida. Él lo sabe. Lo dudo. Probablemente contrató a un abogado joven que no revisó los estatutos originales con suficiente cuidado. Me quedé en silencio procesando esta información. Luego pregunté lo que realmente necesitaba saber. Alberto, si esto va a tribunal, si Roberto y yo terminamos enfrentados legalmente, ¿qué posibilidades tengo? Con las pruebas de malversación que tienes, con los documentos firmados bajo incapacidad temporal, con esta tecnicidad de los estatutos, yo diría que un 80% a tu favor. Pero Fernando hizo una pausa, su expresión se suavizó. Esto destruirá tu relación con tu hijo, quizás para siempre. Mi hijo ya destruyó nuestra relación cuando decidió robarme. Pero esa noche, acostado en mi cama, las palabras de Alberto resonaban en mi mente. Destruirá tu relación con tu hijo. Realmente estaba dispuesto a eso, a perder al único hijo que tenía, a quedarme completamente solo. Miré la fotografía de María en mi mesita de noche. ¿Qué harías tú?, le pregunté al silencio. Y entonces, como si ella me respondiera, recordé algo. Una conversación que tuvimos 2 meses antes de su muerte. Estábamos en el hospital. Ella estaba débil pero lúcida. Me tomó la mano y me dijo: Fernando, si algún día tienes que elegir entre ser amable y ser justo, elige ser justo. La amabilidad sin justicia es solo cobardía. Esas palabras las había olvidado hasta ahora. Ser justo. No se trataba de venganza, se trataba de justicia. Al día siguiente era lunes. Llegué a la oficina como siempre. Roberto estaba en su despacho hablando por teléfono. Cuando me vio pasar, me hizo un gesto con la mano. No un saludo. Un gesto de: espera, necesito hablar contigo. Esperé en mi oficina. 10 minutos después entró. Venía con Cristina, eso no era normal. Cristina nunca venía a la oficina los lunes. Papá, qué bueno que estás aquí, dijo Roberto cerrando la puerta detrás de ellos. Tenemos que hablar. Me recosté en mi silla. Adelante. Roberto sacó una carpeta de su maletín. La puso sobre mi escritorio. Estos son los papeles de transferencia definitiva. Solo necesitamos tu firma en 3 lugares más, y todo estará legalizado. ¿Qué papeles? Los que hablamos, papá. Tu retiro oficial. La transferencia completa de control. Es lo mejor para todos. Abrí la carpeta. Era exactamente lo que esperaba. Renuncia como presidente. Transferencia de todas mis acciones restantes. Incluso había un documento sobre la venta de mi casa con una sugerencia de mudarme a una residencia específica.
¿La venta de mi casa? Pregunté manteniendo mi voz neutral. Bueno, papá, esa casa es demasiado grande para ti solo. Y tiene un valor significativo. Podrías usar ese dinero para tu retiro para disfrutar. O tú podrías usar ese dinero para tu empresa fantasma. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto se quedó paralizado. Cristina palideció. ¿Qué dijiste?, tartamudeó Roberto. Me levanté de mi silla lentamente. Saqué el sobre manila que Jesús me había dado, el que había estado guardando en el cajón cerrado de mi escritorio. Dije que podrías usar ese dinero para tu empresa fantasma, la que está a nombre de Cristina, la que has estado usando para desviar fondos de mi empresa durante los últimos 6 meses. Roberto intentó hablar, pero las palabras no salían. Cristina encontró su voz primero. Fernando, yo no sé de qué estás hablando. Debe haber un malentendido. No hay malentendido, la interrumpí, mi voz más fría de lo que había sonado nunca. Tengo cada transacción documentada, cada factura falsa, cada contrato inflado. 450,000 euros, Roberto. 450,000 euros. Que robaste de la empresa que construí. Yo no robé nada. Explotó Roberto encontrando finalmente su voz. Ese dinero era para inversiones, para modernizar la cuenta bancaria de tu esposa. Eres un viejo paranoico, gritó Roberto, su cara enrojeciendo. Siempre has sido un controlador obsesivo. Por eso mamá estaba tan cansada. Por eso probablemente se enfermó. Esas palabras me golpearon como un puñetazo físico. Se atrevió a culparme por la muerte de María. ¡Sal de mi oficina!, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Esta no es tu oficina. Ya no. Yo tengo el control. Sal. Ahora. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer, viejo? Llamar a seguridad. Ellos trabajan para mí ahora. Todo el mundo aquí sabe que estás acabado. Estás perdiendo la cabeza. Probablemente necesites ayuda psiquiátrica. Me acerqué a él hasta que estuvimos cara a cara. Vi a mi hijo, pero también vi a un extraño codicioso, manipulador, cruel. Roberto, dije lentamente, esos papeles que firmé en el hospital no valen nada. Lo consulté con un abogado. Necesitas una junta extraordinaria con todos los miembros fundadores para que esa transferencia sea válida. Y adivina qué, esa junta nunca se convocó. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. ¿Estás mintiendo? Leeré los estatutos originales. Página 12, artículo 7, inciso 3. Está todo ahí. Tu abogado barato no hizo su tarea. Cristina agarró el brazo de Roberto. Vámonos. Conseguiremos otro abogado. Esto no ha terminado. Tienes razón, dije. No ha terminado. Porque ahora voy a hacer lo que debí hacer hace meses. Voy a auditar cada transacción que has hecho. Voy a presentar cargos por malversación. Y voy a asegurarme de que nunca pongas tus manos en esta empresa otra vez. Roberto me miró con odio puro. Eres un viejo amargado que no puede aceptar que su tiempo terminó. Tú eres un ladrón que no puede aceptar que fue descubierto. Eres mi padre. Se supone que debes apoyarme. Y tú eres mi hijo. Se suponía que debías honrar lo que construimos. Pero elegiste robar, elegiste mentir, elegiste traicionarme. Cristina tiró de Roberto hacia la puerta. Vamos, esto no vale la pena. Antes de salir, Roberto se volteó una última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia. Te arrepentirás de esto. Juro por Dios que te arrepentirás. La única que se va a arrepentir es tu esposa cuando la policía toque a su puerta. Se fueron dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me senté en mi silla temblando, no de miedo, de adrenalina, de rabia, de dolor. Había cruzado el punto de no retorno. Mi hijo me odiaba. Mi nuera probablemente ya estaba llamando a sus abogados. Y yo estaba solo otra vez, pero había hecho lo correcto. Lo justo. Y eso tendría que ser suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón de mi sala,
el mismo donde María solía leer sus novelas, mirando las fotografías en la pared. Roberto a los 5 años, sonriendo sin dientes. Roberto a los 12 con su uniforme de fútbol. Roberto el día de su graduación universitaria, abrazándome con orgullo. ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que me gritó, hoy? Repetía cada palabra en mi mente, una y otra vez. Eres un viejo amargado. Mamá estaba cansada de ti. Probablemente por eso se enfermó. Esas palabras se clavaban más profundo que cualquier cuchillo. Era verdad. María había estado cansada de mí. Mi obsesión con la empresa la había alejado. La había enfermado. Me levanté y caminé hacia el estudio. Abrí el cajón donde guardaba las cartas de María. Había una que ella me escribió 2 semanas antes de morir. La había leído 100 veces, pero necesitaba leerla de nuevo. Mi querido Fernando, sé que cuando leas esto yo ya no estaré, y sé que te culparás. Así eres tú, siempre asumiendo la responsabilidad de todo, incluso de las cosas que no puedes controlar. Pero quiero que sepas algo, no me arrepiento de un solo día a tu lado. Construiste algo hermoso, no solo la empresa, sino una vida, una familia. Me diste un hijo maravilloso. Bueno, creía que era maravilloso. Últimamente he visto cambios en Roberto que me preocupan. Cristina no es buena para él, o tal vez él no es bueno cuando está con ella. No lo sé. Pero por favor, Fernando, protégete. Protege lo que construiste. No seas ingenuo. El amor de padre puede cegarnos. Te amo siempre, María. Las lágrimas cayeron sobre el papel manchando la tinta. María lo había visto. Incluso mientras moría, había visto lo que yo me negaba a ver. Y yo la había ignorado. Está enferma, pensaba. Está confundida por los honestos. Pero ella tenía razón. Como siempre. Me pregunté qué habría hecho ella en mi lugar. ¿Habría perdonado a Roberto? ¿Habría cerrado los ojos ante el robo, ante las mentiras, solo para mantener la paz familiar? No. Conocía a María. Ella era amable, pero no era tonta. Ella habría hecho exactamente lo que yo estaba haciendo. Pero eso no hacía que doliera menos. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Era un número desconocido. Lo ignoré. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente contesté. Diga, espero que estés feliz. Era Cristina. Su voz temblaba de rabia. Acabas de destruir a tu propia familia. Cristina, son las 3 de la mañana. No me importa qué hora es, Roberto está destrozado. Está llorando como un niño. Sabes lo que le has hecho a tu propio hijo. Algo dentro de mí se endureció. Yo le hice algo, él me robó. Él me mintió. Él trató de quitarme todo lo que construí. Él solo quería modernizar la empresa, hacerla relevante. Pero tú eres demasiado orgulloso, demasiado aferrado al pasado, como para ver que el mundo ha cambiado. El mundo no ha cambiado tanto como para hacer que el robo sea aceptable. No es robo cuando es dinero familiar. Cuando eventualmente todo será de él de todas formas. Ahí está el problema, Cristina. Asumiste que todo sería de él. Que yo simplemente entregaría 40 años de trabajo sin cuestionarlo. Que yo era tan viejo y tan tonto que no me daría cuenta. Hubo un silencio. Luego su voz cambió. Se volvió más fría, más calculada. Fernando, esto puede resolverse. Podemos llegar a un acuerdo. No tiene que ir a juicio, no tiene que volverse público. Piensa en la reputación de la empresa. Ahora te preocupa la reputación de la empresa. Me preocupa mi familia. Roberto es tu hijo. Tu único hijo. Si haces esto, si presentas cargos, lo perderás para siempre. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Era eso lo que quería? Lo que quiero es justicia. La justicia no te mantendrá caliente por las noches. La justicia no te visitará en tu cumpleaños. La justicia no te sostendrá la mano cuando estés muriendo en un hospital. Colgué el teléfono, pero sus palabras se quedaron conmigo. Porque tenía razón en algo. Si seguía adelante con esto, perdería a Roberto. Tal vez para siempre.
Me quedé solo, completamente solo. Sin María, sin mi hijo, sin familia. Solo yo y mi empresa. ¿Valía la pena? Me serví un whisky, luego otro. Y otro. Pensé en todas las veces que había sacrificado tiempo con Roberto por la empresa. Los partidos de fútbol que me perdí porque tenía una reunión importante. Las cenas familiares que cancelé porque había un problema con un envío. Los veranos que no tomamos vacaciones porque estábamos expandiéndonos. Había sido la empresa siempre más importante que mi hijo. ¿Era eso lo que Roberto realmente sentía? Que yo amaba más a la empresa que a él. La culpa comenzó a arrastrarse por mi columna vertebral como una serpiente fría. Pero luego recordé algo más. Recordé todas las veces que sí estuve ahí. Las veces que lo llevé a la oficina cuando era niño. Le enseñé cómo funcionaba todo, le mostré con orgullo cada camión nuevo. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando me decía, «Papá, algún día quiero ser como tú». Recordé cómo lo abracé el día que María murió. Cómo lloró en mi hombro durante horas. Cómo me dijo, «Te prometo que cuidaré de ti, papá. Nunca te dejaré solo». ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo sus promesas se convirtieron en mentiras? O tal vez siempre fueron mentiras. Tal vez yo simplemente no quise verlo. El amanecer llegó y yo seguía sentado en el mismo lugar. Sin dormir. Sin comer. Solo pensando. Jesús llegó a mi casa a las 7 de la mañana. Había llamado diciendo que no iría a la oficina. «Don Fernando tiene que comer algo», dijo encontrándome todavía en el sillón rodeado de botellas vacías y fotografías. «No tengo hambre, Jesús». «Con todo respeto, señor, verse así no va a resolver nada». Me miró con esa mezcla de preocupación y respeto que había desarrollado durante 32 años de trabajar juntos. «Jesús», le pregunté, «¿alguna vez fui un mal padre?» Se sentó a mi lado. Suspiró profundamente. «Don Fernando, yo he trabajado para usted más de la mitad de mi vida. He visto cómo trata a su gente. He visto cómo construyó esta empresa no solo con dinero, sino con integridad. Y sí he visto cómo era con Roberto». Esperé. Era usted estricto, exigente. Tenía altos estándares, pero también era justo, paciente, orgulloso de él. Lo vi enseñarle todo lo que sabía. Lo vi darle oportunidades que nadie más tendría. ¿Fue perfecto? No. ¿Quién lo es? Pero mal padre. No, don Fernando. Usted no fue un mal padre. Entonces, ¿por qué me odia? ¿Por qué haría esto? Jesús se quedó callado por un momento. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Porque es más fácil culpar a alguien más que aceptar que tomaste malas decisiones. Roberto eligió casarse con una mujer codiciosa. Eligió escucharla en lugar de a su conciencia. Eligió robar. Esas fueron sus elecciones, no las suyas. Tenía razón, lo sabía en mi cabeza. Pero mi corazón todavía dolía. ¿Qué hago ahora, Jesús? Hace lo que su esposa le habría dicho que hiciera. Se levanta, se ducha, se viste y lucha por lo que es justo. Me ayudó a levantarme. Mis piernas temblaban. No había comido en 24 horas, no había dormido, y mi cuerpo me estaba cobrando la factura. Pero Jesús tenía razón. María me lo habría dicho. Fernando, el dolor es temporal. El arrepentimiento es para siempre. Haz lo correcto. Me duché. Me afeité. Me puse mi mejor traje. Cuando me miré en el espejo vi a un hombre de 68 años. Cansado. Con arrugas profundas alrededor de los ojos. Pelo completamente gris. Pero también vi algo más. Vi a un hombre que había construido algo de la nada, que había trabajado honestamente toda su vida, que había amado profundamente y perdido mucho. Vi a un hombre que merecía respeto, incluso si su propio hijo no podía verlo. Está bien sentir dolor, me dije a mi reflejo. Está bien llorar, está bien extrañarlo, pero no está bien rendirse. Jesús me esperaba en la sala. Había preparado café y tostadas. «Come», ordenó. «No puedes luchar con el estómago vacío».
Comí. El café estaba amargo, pero me despertó. Las tostadas sabían a cartón, pero me dieron energía. ¿Qué sigue?, preguntó Jesús. Saqué mi teléfono. Marqué el número de Alberto Mendoza. Alberto, soy Fernando. Sí lo sé, es temprano. Necesito que procedamos. Quiero presentar los cargos formales por malversación. Quiero auditar cada cuenta. Y quiero convocar una junta extraordinaria para revocar cualquier poder que Roberto crea que tiene. Hubo una pausa. ¿Estás seguro, Fernando? Esto es definitivo. No hay vuelta atrás después de esto. Miré la fotografía de María en la repisa. Su sonrisa. Sus ojos sabios. Estoy seguro. Muy bien. Te prepararé los documentos. Nos vemos mañana a primera hora. Colgué. Jesús me puso una mano en el hombro. Hizo lo correcto. Entonces, ¿por qué se siente tan mal? Porque hacer lo correcto duele a veces, pero es mejor que vivir con la injusticia. Asentí. Esa noche finalmente dormí. No fue un sueño tranquilo. Soñé con Roberto de niño corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Soñé con María diciéndome que estaba orgullosa. Soñé con la empresa, con los camiones, con todo lo que había construido. Y cuando desperté supe algo con certeza. Había tomado la decisión correcta. Ahora solo tenía que vivirla. Pero al amanecer del tercer día, algo dentro de mí cambió definitivamente. Si había aprendido algo en 40 años de negocios, es que las respuestas no llegan solas. Hay que ir a buscarlas. Y yo había estado buscando. Mientras Roberto y Cristina creían que me habían destrozado mientras pensaban que estaba en casa llorando y bebiendo, yo estaba trabajando, llamando a viejos contactos, revisando documentos, construyendo mi caso. Alberto llegó a mi casa el jueves por la mañana con 3 abogados más, jóvenes hambrientos especializados en derecho corporativo y fraude financiero. «Fernando», dijo Alberto abriendo su maletín sobre mi mesa del comedor, «tengo noticias. Buenas y mejores». Me senté sintiendo cómo la anticipación corría por mis venas. Las buenas noticias: encontramos más irregularidades. Roberto no solo desvió fondos a la empresa de Cristina, también infló los salarios de 3 consultores, que resulta ser que son primos de Cristina. Ninguno de ellos ha puesto un pie en tu empresa. Están cobrando 20,000 euros mensuales cada uno por trabajo fantasma. Sentí cómo la rabia volvía a hervir en mi pecho. 60,000 euros al mes. Durante 6 meses. Más de 300,000 euros adicionales. Y las mejores noticias. Alberto sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero triunfante. Roberto cometió un error fatal. Hace 3 meses firmó un documento transfiriendo activos de la empresa a su nombre personal. Específicamente 2 camiones nuevos y una propiedad comercial en Alcalá de Henares. El problema es que esa transferencia requería la aprobación de la junta directiva completa. Una junta que nunca se convocó. ¿Eso qué significa? Significa que técnicamente robó activos de la empresa. No es solo malversación. Es apropiación indebida. Es un delito penal más grave. Podría enfrentar entre 2 y 5 años de prisión. La habitación dio vueltas por un momento. Prisión. Mi hijo podría ir a prisión. Uno de los abogados jóvenes, una mujer llamada Patricia, habló. Señor Gutiérrez, entendemos que esto es difícil, pero tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Sin embargo, también podemos usar esto como palanca para un acuerdo. Roberto podría devolver todo lo robado, renunciar a cualquier reclamo sobre la empresa y evitar la cárcel. Y si no acepta, entonces procedemos con los cargos. Y con la evidencia que tenemos, la fiscalía tendrá un caso muy sólido. Me quedé en silencio pensando. ¿Realmente quería enviar a mi hijo a prisión? ¿Eso me hacía mejor que él? Hay algo más, continuó Alberto. Hablé con Ramón Ortiz en Argentina, tu antiguo socio. Le expliqué la situación. Está dispuesto a volar a Madrid para la junta extraordinaria. Dice que le debe mucho y que quiere ayudarte. Ramón. No lo había visto en 30 años, pero había sido un buen hombre, un socio honesto.
Me conmovió que después de tanto tiempo estuviera dispuesto a ayudar. ¿Cuándo podemos convocar la junta? La semana que viene. Ya preparé todos los documentos. Será en un notario completamente legal. Roberto tendrá que estar presente porque todavía es vicepresidente, pero no podrá hacer nada para detenerla. Asentí lentamente. Procede. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alberto y su equipo prepararon todo meticulosamente. Cada documento, cada evidencia, cada detalle legal verificado 3 veces. Jesús me mantenía informado de lo que pasaba en la oficina. Roberto había convocado una reunión con todos los empleados, diciéndoles que yo estaba enfermo y que él tomaría el control temporalmente. Algunos empleados le creyeron. Otros, los que llevaban años conmigo, sabían que algo no estaba bien. Carmen, la contadora que llevaba 28 años en la empresa, llamó a mi casa. Don Fernando, ¿qué está pasando? Roberto está moviendo fondos, está cambiando contratos, está despidiendo a gente que ha estado aquí por décadas. Carmen, necesito que confíes en mí. Necesito que documentes todo lo que está haciendo. Cada movimiento, cada cambio. ¿Puedes hacer eso? Por supuesto. Usted sabe que sí. Y lo hizo. Carmen me enviaba reportes diarios. Roberto estaba actuando como si ya fuera el dueño absoluto. Estaba gastando dinero de la empresa en remodelaciones innecesarias de su oficina. Había comprado un auto de lujo a nombre de la compañía. Estaba celebrando su victoria. Pero su victoria estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. El lunes por la mañana Roberto recibió la citación oficial para la junta extraordinaria. Llamó a mi teléfono inmediatamente. Yo no contesté. Llamó 20 veces más. Finalmente me dejó un mensaje de voz. Papá, ¿qué es esto? Una junta extraordinaria. ¿Estás loco? Tú no tienes poder para convocar nada. Yo tengo el control. Mis abogados van a destruir esto. Y a ti también. Borré el mensaje. El miércoles día de la junta llegué al despacho del notario a las 9 de la mañana. Alberto ya estaba ahí junto con Ramón Ortiz. Ramón había envejecido, pero seguía teniendo esa sonrisa cálida que recordaba. Nos abrazamos como hermanos que no se han visto en décadas. Fernando, cuánto lo siento. Nunca pensé que algo así podría pasar. La vida nos sorprende, amigo. A las 9:30 Roberto llegó con Cristina y 2 abogados que se veían caros e intimidantes. Roberto me miró con odio puro. Esto es una farsa, escupió. Una pérdida de tiempo. Señor Gutiérrez, dijo el notario, un hombre mayor llamado don Rafael. Por favor, tome asiento. Procederemos según la ley. La junta comenzó. Don Rafael leyó los estatutos originales de la empresa, específicamente el artículo que requería la aprobación de todos los miembros fundadores para transferencias mayores. Los abogados de Roberto intentaron argumentar que eso ya no aplicaba, que esos estatutos eran obsoletos. Pero don Rafael fue claro: los estatutos nunca habían sido modificados oficialmente, por lo tanto seguían vigentes. Luego Alberto presentó la evidencia. Cada transacción fraudulenta. Cada contrato inflado. Los consultores fantasma. La transferencia ilegal de activos. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Roberto con cada documento presentado. Esto es una trampa, balbuceó. Ustedes están conspirando contra mí. No es una conspiración cuando hay evidencia documental, respondió Alberto calmadamente. Es justicia. Cristina intentó levantarse. No tenemos que escuchar esto. Vámonos, Roberto. Siéntese, señora, ordenó don Rafael. Esto es un procedimiento legal formal. Si abandonan, será considerado como admisión de culpabilidad. Se sentó, su cara roja de humillación y rabia. Alberto continuó. Presentó los registros médicos del hospital mostrando que yo había estado bajo medicación fuerte cuando firmé los documentos originales. Presentó testimonios de empleados sobre las irregularidades de Roberto. Presentó análisis financieros que mostraban exactamente cómo el dinero había sido desviado. Fue devastador, completo, irrefutable.
Cuando Alberto terminó, se hizo un silencio pesado en la habitación. Don Rafael habló. Señor Roberto Gutiérrez, basándome en la evidencia presentada y en los estatutos vigentes de Transportes Gutiérrez S.L., declaro nula e inválida la transferencia de acciones realizada hace 6 meses. El control de la empresa permanece con su fundador, don Fernando Gutiérrez. Roberto se puso de pie de golpe, su silla cayendo hacia atrás. Esto no puede ser. Pasé años trabajando en esa empresa. Es mía por derecho. Me levanté lentamente mirándolo directamente a los ojos. No es tuya por derecho. Es tuya cuando la ganas con honestidad, cuando la construyes con sacrificio, cuando la proteges con integridad. Tú no hiciste nada de eso. Robaste, mentiste, traicionaste. Saqué un sobre de mi chaqueta, lo puse sobre la mesa frente a él. Esto es una oferta. Una sola vez. Devuelves cada centavo que robaste. Renuncias a cualquier posición en la empresa. Firmas un acuerdo de no competencia y yo no presento cargos criminales. Y si no acepto, entonces mis abogados van directamente a la fiscalía y pasarás los próximos años de tu vida en prisión. Tú decides. Roberto abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó el documento. Su cara pasó por un caleidoscopio de emociones: shock, miedo, rabia, humillación. Tienes 24 horas para decidir, dije. Después de eso la oferta desaparece. Me volteé para irme. Ramón y Alberto me siguieron. Cuando llegué a la puerta escuché la voz de Roberto detrás de mí. Ya no era fuerte ni desafiante. Era quebrada. Papá, por favor. Me detuve, pero no me volteé. 24 horas, Roberto. Es más de lo que mereces. Salí del despacho del notario con la cabeza en alto. Había ganado, pero de alguna manera se sentía como si hubiera perdido todo. Esa fue la última vez que lo vi como mi hijo. No como la persona que crié, sino como la lección más dura de mi vida. Roberto firmó el acuerdo 18 horas después. No vino en persona. Envió a sus abogados con los documentos firmados y un cheque certificado por el monto total de lo robado, 750,000 euros. Ni una palabra de disculpa. Ni una nota explicando nada. Solo su firma en un papel legal y el dinero devuelto. Alberto me llamó para confirmarlo. Está hecho, Fernando. Renunció a todo. La empresa es completamente tuya otra vez. Debería haber sentido alivio. Victoria. Satisfacción. Pero solo sentía vacío. Esa noche me senté en el mismo comedor donde habíamos tenido aquel almuerzo fatídico hace meses. La mesa estaba vacía, sin comida, sin familia. Solo yo y el silencio. Pensé en todas las cenas que habíamos compartido ahí, Roberto de niño contándome sobre su día en la escuela, Roberto adolescente hablándome de sus sueños, Roberto adulto discutiendo estrategias de negocio conmigo. ¿En qué momento todo se rompió? Fue cuando María murió. Fue cuando Cristina entró en su vida. O siempre estuvo roto y yo simplemente no quise verlo. Tal vez nunca sabría la respuesta. Los siguientes meses fueron extraños. Volví a la oficina como presidente completo. Los empleados que habían dudado se disculparon. Los que siempre fueron leales me recibieron con abrazos y lágrimas de alivio. Jesús organizó una pequeña celebración. Por la justicia brindó, y por los hombres íntegros que todavía existen en este mundo. Pero yo no me sentía íntegro, me sentía cansado. Contraté a un nuevo vicepresidente, alguien de fuera de la familia. Un profesional con referencias impecables y ningún vínculo emocional complicado. Su nombre era Andrés Molina, 52 años con 30 años de experiencia en logística. Era eficiente, honesto, y respetaba mi visión para la empresa. Don Fernando, me dijo una tarde. ¿Puedo preguntarle algo personal? Adelante. ¿Por qué sigue trabajando? Tiene más dinero del que podría gastar. Podría retirarse, viajar, disfrutar.
¿Por qué sigue aquí? Me quedé pensando en su pregunta. Era la misma que Roberto me había hecho, aunque con una intención completamente diferente. Porque cuando dejas de trabajar en lo que amas, empiezas a morir, respondí finalmente. Dar empresa no es solo un negocio para mí. Es mi legado. Es la prueba de que un niño de un pueblo pequeño puede construir algo que importe. Andrés asintió entendiendo. Además, continué. Si me rindo ahora, Roberto gana. No la empresa. Pero gana al hacerme sentir que soy demasiado viejo, demasiado obsoleto, demasiado irrelevante. Y no lo soy. No, señor, definitivamente no lo es. Pasaron 6 meses, luego 1 año. Nunca volví a hablar con Roberto. Intentó llamarme 2 veces en el primer mes. No contesté. Me envió un mensaje de texto en Navidad. ¡Feliz Navidad, papá! No respondí. Cristina me envió una carta larga explicando que todo había sido un malentendido, que Roberto realmente me amaba, que yo estaba destruyendo a mi propia familia. La rompí sin terminar de leerla. A veces perder a alguien no es perder, es liberarse. Carmen me contó que Roberto había conseguido trabajo en una empresa de logística más pequeña. Ya no era vicepresidente, era solo un gerente regional. Me dijo que Cristina lo había dejado 6 meses después de que perdiera acceso al dinero. Aparentemente el amor tiene un precio, y ese precio es exactamente lo que él ya no tenía. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo una tristeza profunda. Pero la vida continuó. Transportes Gutiérrez continuó creciendo. Con Andrés como vicepresidente, implementamos algunas de las modernizaciones que Roberto había sugerido, pero de manera legal y transparente. Automatización. Nuevos sistemas de rastreo. Una mejor presencia digital. Resultó que Roberto tenía razón en algunas cosas, solo que las hizo de la manera incorrecta por las razones incorrectas. También hice algo que había estado posponiendo. Llamé a un abogado especializado en testamentos y fideicomisos. Quiero establecer algo, le dije. Un fideicomiso que garantice que esta empresa siga operando incluso después de mi muerte. Quiero que el dinero vaya a mis empleados leales, a sus familias, a becas para hijos de trabajadores. Quiero que Transportes Gutiérrez se convierta en algo más grande que una empresa familiar. ¿Y su hijo?, preguntó el abogado cuidadosamente. Mi hijo tomó sus decisiones. Ahora yo tomo las mías. El fideicomiso se estableció. Cuando yo muera, la empresa pasará a ser gestionada por un consejo de administración compuesto por los empleados más antiguos. Jesús será el presidente. Carmen la directora financiera. Todo está documentado, sellado, imposible de cambiar. Roberto no recibirá nada. Excepto tal vez una lección que debió haber aprendido hace mucho tiempo. La integridad no tiene precio. Una tarde de primavera, 1 año y medio después de todo, estaba en mi oficina cuando Jesús entró con una expresión extraña. Don Fernando, hay alguien aquí que quiere verlo. ¿Quién? Su hijo. Mi corazón se detuvo por un momento. Roberto está aquí. No, señor. Su otro hijo. Me quedé confundido. Jesús, yo no tengo otro. Y entonces entró. Un joven de unos 25 años. Alto, con ojos que reconocí inmediatamente. Los ojos de María, señor Gutiérrez. Dijo nerviosamente, mi nombre es Daniel. Daniel Ramírez. Creo que necesitamos hablar. Me tomó 3 horas y 2 pruebas de ADN confirmar lo que el joven me dijo. Antes de conocer a María, tuve una relación breve. Nunca supe que ella había quedado embarazada. Nunca supe que yo tenía otro hijo. Daniel había sido criado por su madre, que nunca me buscó, porque no quería arruinar mi vida. Pero ella había fallecido recientemente y en su lecho de muerte le había dicho la verdad. No vine por dinero, me dijo Daniel. Tengo mi propia vida, mi propio trabajo. Solo quería conocerte. Saber quién eres. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida. Era ingeniero como yo. Trabajaba en construcción. Tenía novia. Amaba el fútbol.
Era educado, humilde, trabajador. Era todo lo que Roberto había dejado de ser. No le ofrecí dinero. No le ofrecí un trabajo en la empresa. Solo le ofrecí mi amistad, la oportunidad de conocernos. Y lentamente comenzamos a construir algo. No una relación de padre e hijo tradicional, pero sí una conexión, un respeto mutuo. Daniel me visitaba cada 2 semanas, cenábamos, hablábamos de la vida. Me mostraba fotos de su madre, una mujer que recordaba vagamente de hacía tantos años. Me di cuenta de que ella había sido buena con él. Lo había criado bien, le había inculcado valores. Valores que irónicamente yo había intentado inculcar en Roberto. La vida tiene formas misteriosas de darte segundas oportunidades. Ahora mientras escribo esto tengo 70 años. Han pasado 2 años desde aquella confrontación. Transportes Gutiérrez está más fuerte que nunca. Daniel viene a Pila a almorzar conmigo todos los domingos. Jesús está preparándose para eventualmente tomar el timón completo. Y Roberto vive su vida en algún lugar. No sé dónde exactamente. No sé si es feliz. No sé si alguna vez se arrepintió. Pero aprendí algo fundamental. En todo esto no puedes obligar a la gente a ser quien tú quieres que sean. Ni siquiera a tu propio hijo. Lo único que puedes hacer es proteger tu dignidad, defender tus principios y seguir adelante. Porque la dignidad no tiene edad. El respeto no se mendiga. Y la familia verdadera no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores. Si pudiera dar un consejo a cualquier persona que esté pasando por algo similar, sería este. Protege lo tuyo con un abogado de confianza. Haz un testamento claro. No firmes nada bajo presión o enfermedad. El amor se mide en respeto, no en herencia. Y cuando alguien te muestre quién es realmente, créele la primera vez. No esperes a que te roben para actuar. No esperes a que te traicionen para protegerte. La prevención no es desconfianza, es sabiduría. Si mi historia te tocó el corazón, si reconociste algo de tu propia vida en estas palabras, déjame un comentario con un "Me gustaría saber que no estoy solo en esto". Cuéntame, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? A veces pienso que estos problemas son universales, que en cada país, en cada cultura, hay padres lidiando con lo mismo. Hijos que olvidaron de dónde vienen. Familias rotas por la codicia. ¿Has vivido algo similar? Tal vez no exactamente igual, pero ¿has sentido esa traición de alguien que amas? ¿Has tenido que elegir entre ser amable y ser justo? Si es así, quiero que sepas algo. No estás equivocado por defender lo que es tuyo. No estás siendo egoísta por proteger lo que construiste. No eres malo por establecer límites incluso con familia. La culpa que sientes es normal. Yo también la sentí. Todavía la siento algunos días, pero con el tiempo aprendes que hiciste lo correcto, que la alternativa era traicionarte a ti mismo. Y eso nunca es aceptable. Mi mensaje para ti, especialmente si eres una persona mayor, es tu edad no te hace débil. Tu experiencia no es obsoleta. Tu sabiduría no es anticuada. Eres valioso. Eres importante. Y mereces respeto. No dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te haga sentir lo contrario. Si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, a protegerse antes de que sea demasiado tarde, entonces valió la pena compartirla. Compártela con alguien que crees que necesita escucharla. Con ese amigo que está siendo manipulado por sus hijos. Con ese vecino que está firmando papeles que no entiende. Con esa persona en tu vida que necesita el valor para decir no. Cada semana intento compartir historias reales de personas que encontraron justicia, que se defendieron, que eligieron la dignidad sobre la conveniencia. Porque todos merecemos saber que no estamos solos, que otros han pasado por esto, y que sí se puede salir adelante. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi historia contigo. Un abrazo fuerte desde Madrid, desde esta ciudad que me vio llegar con nada y construir algo que importa. Fernando Gutiérrez, 70 años, Madrid, España.